Ella le dice a Johan que no sabía con quién se estaba metiendo. A lo que Johan le expone diciéndole que aunque no supo desde el principio de sus malas intenciones, empezó a sentir que algo no andaba bien. Era muy raro que coincidentemente se presentara como una persona que trabajaba en la tienda de cosméticos que Dayon frecuentaba, y que sobre todo, el diseño de su uniforme aquel día que se encontró con Dayon era diferente. El cuello de la blusa era distinto al que usa el personal de la tienda, y también la falda, que aunque se veía similar, si se miraba más a detalle, el patrón no era igual. Ese día, los clientes estaban emocionados, porque había una oferta de 2 por 1, así que debido a la gran afluencia, nadie se había dado cuenta que había una persona haciéndose pasar como empleada, excepto él. Así que, después de aumentar aún más sus sospechas, empezó a investigar la tienda, mostró la foto de ella, y le dijeron que no había nadie así trabajando en la tienda de cosméticos. Ella le pregunta si acaso le estuvo acosando, a lo que él lo acepta, pero dice que ahí fue cuando lo supo, que al entrar a su casa, vio que tenía 4 fotos de mujeres en la pared, y entre ellas estaba Dayon, así que eso significaba que ella se había acercado a propósito a Dayon. Ella lo mira estupefacta, y Johan prosigue diciendo: «No es así. Tú eres la asesina del lápiz labial, la asesina en serie que tanto está buscando la policía». Esto es mi suposición, pero la razón por la que creo que es correcta es porque aunque fuiste perseguida, no pediste ayuda a nadie que pasaba hasta llegar al callejón e ir directamente a Dayon. Le dijiste a la policía que la persona encapuchada te quería estrangular para hacer creer a la policía que esa persona era el asesino en serie del lápiz labial, ya que todas sus víctimas habían perdido la vida por estrangulamiento, y eso lo sabía muy bien la policía, además de que siempre dejaba un lápiz labial en los bolsillos, por ello se le llamaba así. Johan, además, le dijo que aquel hombre encapuchado se había quedado parado mucho tiempo, como para que sospechen de él a propósito. ¿Por qué haría algo así? A menos que ella y ese hombre fueran cómplices, y al entregar a su cómplice, y ella al hacerse pasar como víctima, le resultaría más fácil cometer su crimen sin que sospeche Dayon ni la policía, así que era posible que ella fuera la autora intelectual. Pero, a pesar de todo, había algo extraño, ya que los cómplices que cometen crímenes siempre dependen del autor intelectual, y ese hombre de aquella vez no parecía que le gustara recibir órdenes, por aquella sonrisa y comportamiento que tuvo. Además, si hablábamos de las víctimas estranguladas, seguramente habían puesto mucha resistencia, así que el que cometió los crímenes debía haber sido un hombre, y si ella en realidad no era mujer, y era un hombre haciéndose pasar como mujer, ¿para qué necesitaría un cómplice si sus víctimas eran mujeres? En realidad, Johan, al entrar a su casa, se dio cuenta que había mucha ropa masculina, y que mientras la vigilaba, no vio a ningún hombre entrar a su casa. Johan seguía acorralándolo, a lo que el hombre vestido de mujer lanza una carcajada que se llega a escuchar en todo el local, y con una mirada aterradora, le dice a Johan: «Esa persona tenía razón, eres muy inteligente». Johan dice: «¿Quién es esa persona?», pero ella, sin hacerle caso, le dice: «Pero al lado de esa persona, no eres nada». Acercándose a él, le susurra al oído que Dayon lo detestaba, y que no lo quería ver nunca más. Seguidamente, con un cúter hiere a Johan, diciéndole que no debió bajar la guardia. Al ver la escena, las personas se preguntan si deberían llamar a la policía. Al ver esto, la persona tranquila y burlescamente se despide de Johan, diciéndole que nunca más lo volverá a ver. Johan estaba afectado, porque le había dicho que Dayon no lo quería ver nunca más, pero rápidamente se reincorpora, y lo mira saliendo por la puerta, y piensa que esto no terminará de esta manera. Ese hombre era un peligro. El asesino, al llegar a su escondite, planea su fuga en un barco, y se corta el cabello. Sabía que al final no iba a poder acabar con Dayon, y dice: «Como dijo ese hombre, no soy rival para ese chico». Pero justo cuando lo estaba diciendo, Johan lo golpea, ya que desde luego había descubierto su escondite. Él se sorprende,
y le pregunta cómo había descubierto su escondite, pero Johan, sin decir nada, empieza a caminar hacia él con una mirada fría y directa. A pesar de las palabras del hombre, Johan empieza a golpearle y le dice: «Dime de nuevo lo que te dijo Daejeon». El hombre intenta defenderse con un palo, pero Johan lo detiene y le dice que conteste a lo que le había dicho, pero el hombre no quería, y Johan le devuelve el palo con el que lo intentó golpear. El hombre, ya casi inconsciente, ya no podía más, pero Johan lo despierta, tirándole un balde con agua fría, y le dice nuevamente que diga de nuevo que le había dicho Daejeon. El hombre se ríe estrepitosamente, y le dice a Johan que por eso Daejeon lo odiaba, porque estaba obsesionado con protegerla, y la acosaba, y que, si hubiera usado una máscara y hubiera fingido ser más agradable para ella, como hizo él, seguramente Johan se habría vuelto más cercano a Daejeon. Pero que aún así, ella se habría dado cuenta que era un inadaptado social, e igualmente se habría alejado de Johan. Sin embargo, Johan lo vuelve a golpear. El hombre le sigue diciendo que Daejeon era desconfiada, pero por culpa de Johan se había acercado a él, buscando confiar en alguien, ya que Johan la había puesto nerviosa con su acoso. Seguidamente le echa agua con una manguera, y con una soga intenta acabar con él, y se burla de Johan, diciéndole que es un inadaptado social. Finalmente, el hombre le dice que cuando Johan ya no esté en este mundo, ese hombre se encargará de ella, y que Johan ya no se entrometería una y otra vez en sus planes, como lo estuvo haciendo hasta ahora. Fue entonces que Johan relaciona todo lo que había estado pasando, de los intentos de acabar con la vida de Daejeon hasta el momento. El hombre le dice que una vez que Johan muera, también lo hará Daejeon, y que siempre perdía la guardia cuando se hablaba de ella, por ello había logrado someterlo con la soga. Él logra librarse, pero el asesino se escapa rápidamente por la puerta, y Johan se dice: «Ahora ya sé quién quiere acabar con la vida de Daejeon». Dicho esto, procede a perseguirlo, pero es visto por Song Woo-hyun, quien lo reconoce, y ordena a sus compañeros que lo atrapen, ya que no le caía nada bien, por la vez que se tropezó con él y se fue como si nada, en la preparatoria. El asesino corre, y se topa en un callejón sin salida. Johan lo acorrala, y le dice que le diga quién quería dañar a Daejeon. El hombre le dice que ganaría con ello, además, que no había evidencia en su contra. A lo que Johan le muestra la grabación de la conversación que tuvieron en el café. El hombre sin salida le dice una pista, que no planeó los asesinatos con el tipo encapuchado desde el principio, sino que se le había acercado cuando estaba limpiando el cuerpo de su tercera víctima. Ese tipo sabía lo que hacía, así que usó esa información para hacer un trato con él, y que acabara con la vida de Daejeon, pero el tipo le dijo que quizás podría fallar por culpa de Johan. Después, mirando la puerta de un almacén, ya que se había percatado de la presencia de alguien, le dice que a pesar de haber frustrado sus planes, Johan había perdido ante el tipo que le ofreció el trato, porque nunca sabría absolutamente nada de quién estaba detrás de todo, y se despidió. Seguidamente, alguien lo jaló hacia dentro del almacén y cerró la puerta. Johan intentó entrar, pero se detuvo al escuchar cómo la persona que había jalado al hombre estaba atacando al asesino. Cuando terminó y no escuchó más ruido, de repente, el brazo volvió a salir y rayó la mano de Johan con un objeto que lo hizo quedar inconsciente. Cuando recobró el conocimiento, se encontró con Song Woo-hyun y sus compañeros. Johan aún estaba confundido, pero alcanzó a observar, entre la puerta del almacén, al tipo que estaría detrás de todo, con una gran sonrisa en su rostro. Johan sabía que debía atraparlo, así que va tras él, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Intenta pensar cómo entrar, pero es interrumpido por Song Woo, quien le dice que cuando se choca con alguien, debía disculparse. Johan le dice que se haga para un lado, porque había hecho que perdiera la vista del tipo que quería atrapar. Si tan solo ellos no se hubieran entrometido, después del altercado, estaba pensando en lo que había pasado, pero sin darse cuenta, se encontraba frente a la casa de Daejeon. Al ver las luces apagadas, a una hora que no era habitual, si se trataba de Daejeon, empieza a pensar
que quizás el tipo la había atrapado, pero no podía ser posible, ya que había contratado un detective privado, que tenía la orden de llamarlo, si algo malo le pasaba a Daejeon, pero como no lo había llamado, seguro todo estaría bien, así que decidió esperarla. Lo que no sabía, era que Daejeon había ido al hospital, al recibir una llamada diciéndole, que su tía había tenido complicaciones, y no se encontraba para nada bien. Ella fue corriendo al hospital, y al aproximarse a la habitación donde se encontraba su tía, escucha sus gritos de dolor. Daejeon tenía miedo, que algo malo le pasara a su tía, y empieza a temblar. Por la mañana, Daejeon llegó a su casa, y Johan seguía ahí, quien al escuchar la voz de ella, se despierta, y se sorprende que ya fuera de día. Ella le pregunta qué le había pasado, pero Johan la interrumpe, preguntándole dónde había estado. Daejeon le dice que no tenía energía para lidiar con un acosador, y que tenía que prepararse para ir a la escuela, y sería mejor que Johan se vaya. Al ver la actitud de Daejeon, Johan recuerda las palabras del asesino del lápiz labial, y le pregunta si de verdad no lo quería ver para siempre. Daejeon estaba desgastada física y emocionalmente, estaba pasando momentos muy difíciles, ya estaba harta, y le dice a Johan que ya no lo quería ver nunca más, que no le importaba nada lo que pasase con él, así que deje de molestarla, y no le haga más problemas de los que ya tenía, y que le dedique su tiempo a otra mujer, además de que no esperara nada de ella. Johan se quedó realmente triste por las palabras de Daejeon. Más tarde, en la escuela, estaban conversando dos profesores. Una docente le dice a su colega que había un estudiante que había respondido correctamente todas las preguntas del examen, teniendo calificación perfecta, y se llamaba Johan Du. Mientras tanto, en el salón de clases, Daejeon seguía ignorando a Johan, quien es invitado por Ginny a salir con otros compañeros. Al principio pensó que Johan no aceptaría, como siempre, pero esta vez Johan aceptó al recordar las palabras de Daejeon. Durante la noche, Daejeon se encontraba en el hospital visitando a su tía. Ella miraba su celular roto, y se sentía culpable por lo que le había dicho a Johan en la mañana, aunque trataba de no hacerlo. Su tía le pregunta qué le pasaba. Daejeon le dice que nada y no se preocupe, y le pregunta por su salud, a lo que su tía le dice que estaba bien, y que mejor se vaya a casa, ya que seguro era incómodo dormir en el hospital, y que además le había dejado dinero que podría necesitar. Daejeon le dice que no había problema, y se quedaría, y que no podía aceptar el dinero que su tía le ofrecía, ya que capaz lo podían utilizar para operarla, ya que nunca se podía saber lo que iba a pasar. Su tía, quien era profesora de psicología, sabía que algo no iba bien con Daejeon, así que intentó que le contara su problema, y lo consigue. Daejeon le cuenta lo que pasó con Johan, sin decir quién era, y su tía le dice: ¿te pusiste a pensar en las razones por las que hace esas cosas? A lo que Daejeon le dice que si hubieran razones válidas para hacer esas cosas, no la molestarían, pero que además no quería entenderlo. Su tía le pregunta: ¿qué pasaría si se arrepintiera de lo que hizo y dejara de hacer las cosas que te molestan? ¿Lo perdonarías? A lo que Daejeon se queda sin palabras y pensando sobre ello. Mientras tanto, en un karaoke, Johan se encontraba con Ginny y otros compañeros. Ella le pregunta sobre su herida en el ojo y que esperaba que no le deje cicatrices, y le invita a que cante, pero él le dice que no se sabía ninguna canción. Después, se quedó pensando en lo que había pasado en la mañana. Quizás si hubiera insistido un poco más, Daejeon se preocuparía en él, como lo hacía Ginny. Después, se dirigen a un local donde realizaban perforaciones. Ginny estaba coqueteando con Johan, quien se encontraba distraído en sus pensamientos. Ginny escoge un piercing y le dice a la señorita que se lo perfore a Johan en el lóbulo de su oreja. Johan se preguntaba qué es lo que estaba haciendo él mismo en otro lugar. Si Daejeon estaba en peligro, estaba perdido en su mente. Cuando la señorita comenzó con la perforación, y Johan, quien no se había dado cuenta, gritó de dolor y se para. Bruscamente, hiriendo su oreja, él mirando a Ginny, le dice fríamente que le estaban haciendo, y procede a arrancarse el piercing de su oreja. La señorita le dice
que si se lo sacaba así, se iba a lastimar. Johan, mirando su mano y el piercing manchado, se va corriendo del lugar y empieza a temblar al recordar un evento de su niñez, donde pedía perdón a su madre llorando, mientras una mujer estaba parada al frente de él lo maltrataba. En ese momento se encontraba realmente mal, así que no pensó en nadie más que Dae-young. Necesitaba llamarla, pero se acordó que él tenía su celular por lo de la otra vez. Una mujer se acerca y le pregunta si se encontraba bien, pero Johan imagina que es Dae-young, aunque en realidad no lo era, pero él solo sonríe y llora diciendo su nombre, pidiéndole que lo salve, y cae inconsciente. Fue entonces que recuerda su pasado. Cuando era niño, él se encontraba en una habitación oscura, donde la única fuente de iluminación era la ventana del techo, frente a unas fotos, donde parecía Dae-young cuando era niña. Johan había sido encerrado en esa habitación cuando fue niño durante 10 años. En su niñez, Johan había sido dormido a propósito, y al despertar, se encontraba en una habitación desconocida. Había una cocina y un baño. Cuando corrió hacia la puerta para salir, vio que estaba bloqueada. Él estaba asustado, pensando que quizás lo habían encerrado en ese lugar. Estaba aterrorizado con esa idea, cuando de repente escuchó un sonido en un rincón de la cocina. Comenzó a funcionar algo que parecía un montaplatos automático. Adentro había comida. Era imposible que algo como eso comenzara a funcionar solo de repente. Eso significaba que había alguien que sabía que él estaba ahí, así que, corriendo, se acercó al montaplatos y empezó a pedir ayuda desesperadamente. Al no escuchar respuesta, pensó que significaba que también alguien lo había encerrado ahí a propósito. Instintivamente, empezó a pedir ayuda a su mamá, pero de repente se preguntó: ¿tengo padres o hermanos? ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? Al parecer, también no recordaba nada ni a nadie. Esperaba y esperaba. Así pasaron días, y no venía nadie a salvarlo. Pero el montaplatos siempre se abría con comida, puntualmente esos días, desayuno, almuerzo y cena. Él, cada vez que se activaba, gritaba pidiendo ayuda, pero nadie respondía. Pero después de cierta cantidad de tiempo, se llevaban la comida. Él se sentía incómodo y con miedo, pero la comida estaba deliciosa, y su estómago pedía comida, así que no tuvo más opción que acostumbrarse a esa nueva vida. Después trató de investigar el lugar, en busca de alguna salida. Al parecer la ventana del techo era la única salida, pero no podía hacerlo por su altura. Cada día, su desesperación aumentaba. Cuando un día, vio un librero con muchos libros, necesitaba algo para distraerse, así que empezó a leer, y de esa manera, pudo aprender muchas cosas. Extrañamente, todos los libros tenían un nombre escrito, el cual era Johan Du, así que pensó que ese era su nombre. Solo necesitaba leer o ver algo una sola vez para que se quedara grabado en su memoria. Él sabía que tenía buena memoria, pero ¿por qué no podía recordar nada sobre él?, se preguntaba. Algo que también se había dado cuenta es que en los libros que leía había fotos de una chica que parecía de su edad, que tenía escrito un nombre, Dae-young Lee. Después de ello, empezó a coleccionar esas fotos. Creyó que ella era su boleto de salida de ese lugar, y con el tiempo se fue encariñando con ella, y mirando sus fotos que pegaba en su pared, llorando le pedía que lo salve. Una y otra vez esperó, y deseó que algún día aquella niña viniera a rescatarlo. Pasó el tiempo, y cuando dejó de encontrar fotos de ella en los libros, empezaron a llegarle a través del montaplatos, junto a su comida. «Qué considerado», dijo, a pesar de ser un secuestrador. Esa palabra, de secuestrador, la había aprendido de los libros, y así empezó a llamar a aquella persona que lo había encerrado. Para ese entonces, ya se había adaptado por completo a su nueva vida. Se la pasaba leyendo y jugando ajedrez, en una tablet que se prendía cada vez que un tipo, llamado Jude, lo retaba a una partida de ajedrez. No sabía si jugaba contra una persona real o la computadora, pero Jude siempre perdía contra él. «¿Por qué sigues intentándolo si paras perdiendo? Si fuera tú ya me había rendido»,
¿No piensas lo mismo, Dae-young?, dijo Johan mirando a Dae-young. Él la imaginaba frente a él, y hacía de cuenta que ella estaba ahí, y le hablaba aunque sabía que no era real, y esperaba ansiosamente algún día verla en persona. Así pasaban los días y noches. Él hablaba, imaginando que ella estaba a su lado, y le contaba todo lo que sabía sobre los planetas, y más, y Dae-young siempre le sonreía, pero un día, él se detiene, y le dice que no conocía nada de ella, ni su voz, y lo más seguro es que ella ni siquiera conociera su existencia, pero que algún día, cuando salga de ese lugar, él deseaba ser su amigo. Él deseaba escapar, no por su familia, de quienes no tenía ningún recuerdo, sino por Dae-young, quien estuvo siempre con él. Un tiempo después, apareció una nota que decía que Dae-young moriría en 10 años. Otro día, encontró un libro en el que estaba escrito repetidas veces: amar, obedecer y proteger. Ya habían pasado 5 años desde su encierro. Si la idea del secuestrador era que él proteja a Dae-young, entonces no había sentido que intente escapar, ya que en 5 años más lo iba a liberar. Así que Dae-young estaría a salvo por 5 años más, así que se empezó a preparar para proteger a Dae-young. Pensaba en eso, mientras la Dae-young de su mente lo apoyaba sonriéndole, y él le dijo que la protegería. Así que, sin descanso, empezó a fortalecerse, aprendiendo a pelear, con ayuda de los libros y más cosas. Así pasó el tiempo, hasta que un día se levantó en otro lugar desconocido. Era un departamento. Rápidamente fue a la puerta, y al abrirla, esta sí, no estaba sellada. Era libre al fin, estaba lloviendo, y aún así, salió descalzo. Estaba feliz de estar afuera, y dijo: por fin podré verte, Dae-young. Sabía que no tenía tiempo que perder, ya que Dae-young se encontraba en peligro, pero ¿cómo la encontraría? Al regresar, encontró una caja, en la cual, al abrirla, había una tarjeta de crédito, que tenía una suma cuantiosa de dinero, un papel con una dirección, y la foto de Dae-young. Él no sabía cómo llegar a la dirección del papel, pero vio a una mujer pedir que un taxi la llevara a una dirección y subirse, así que él también hizo lo mismo. Al llegar a la dirección, no sabía dónde exactamente estaba Dae-young. Fue entonces que casualmente pasó Dae-young caminando, y él la vio por primera vez, recordando las palabras de aquel libro: amar, obedecer, proteger. Le estaban saliendo lágrimas de la emoción. La llamó por su nombre, quería acercarse, pero pensó que si un desconocido como él se acercara a ella de la nada, ¿lo odiaría? No pudo acercarse, así que lo único que pudo hacer era merodear cerca de ella. Fue así como descubrió en dónde estudiaba y dónde vivía. No bastaba solo con conocer más de ella, él debía practicar más para protegerla. Al mismo tiempo que la protegía de otros tipos, uno de ellos le terminó confesando que una persona le había pagado para que le hicieran daño a ella. Así como protegía a Dae-young, había alguien que hacía lo contrario. Al despertarse, ve a Dae-young. En realidad, como ella estaba en el hospital por su tía, accidentalmente se había encontrado con su profesor de inglés, quien le dice si ella también estaba enferma, a lo que ella le responde que su tía estaba internada. Él le da palabras de apoyo, y le dice que Johan también estaba internado. Al parecer, la persona que lo encontró había visto su identificación de estudiante, y llamó a la escuela, y justo él estaba de guardia hoy. Los padres de Johan no estaban, así que él tenía que estar a cargo. A ella le da curiosidad, y le pregunta por los padres de Johan, a lo que el profesor le responde que Johan no tenía padres. De repente se le presentó un percance, y se tuvo que ir unos momentos, y le pidió a Dae-young que lo cuide, y se va. Volviendo a la actualidad, Johan se encontraba sorprendido que ella estuviera ahí. Dae-young se levanta para ir a llamar a la enfermera, pero Johan la detiene, diciendo que estaba bien, que podía protegerla, a lo que ella responde que de ninguna manera estaba bien en ese estado. Después, al darle de alta, Johan se iba a su casa, pero el profesor lo detiene, diciéndole que lo acompañaría,
ya que estaba herido. A lo que Johan fríamente le dice que estaba bien, así que el profesor, dejándole su número de celular, se va dejándolos solos, pero seguidamente, Daeyeon se disponía a irse. Pero no podía dejar ir a alguien herido de esa manera solo por la noche, así que lo acompañó a regañadientes para que tome un taxi. Johan la sigue mientras su tía observaba todo. Ya estaba sentado en el taxi. Daeyeon se despide y se va, pero él para el taxi y corre a pedir perdón a Daeyeon de rodillas, diciéndole que si sentía que la estaba acosando, ya no lo haría más, ya no la seguiría, ni haría nada que la hiciera sentir incómoda, y que desaparecería si eso era lo que quería, pero que no podía hacerlo ahora, sino cuando ella se encontrara a salvo, y llorando le prometió que cuando estuviera a salvo desaparecería, así que por favor, hasta entonces dejara que se quede a su lado. Antes de terminar, primeramente, agradecerles por el apoyo a los videos del canal. Realmente, no pensé que fuera a tener un gran recibimiento, y como lo prometido es deuda, mando saludos a aquellas queridas personas que se suscribieron y comentaron en la parte número 1 de este webcómic. Ahora sí, hasta la próxima, nos vemos hasta el siguiente video.